Amigo televidente, ¿qué tal? Creo que su programa, Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, Hebreo capítulo 7. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, recibe los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario que es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dijo esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si la semejanza del Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad o ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una menor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tal, sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumo sacerdote, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición de este día, Señor. Permita a cada uno, Señor, cada uno de televidentes, Señor, que puedan ver y escuchar tu palabra, Señor. Permite que seas tú, Señor, obrando a sus corazones, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y la gloria y honra es tuya, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Dios me lo bendiga. Mi nombre es Héctor. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. Bien, amados hermanos, amigos televidentes, hoy estaremos hablando de algo muy importante que ustedes deben saber, que por siglos se ha estado conmemorando otra cosa. Y vamos a mirar aquí la diferencia de quién es el Salvador.
El tema central que tenemos es Cristo es el verdadero sacerdote y el salvador del mundo. Y está basado en Hebreos capítulo 7. Hebreos describe totalmente por qué Cristo es el verdadero sacerdote. ¿Qué es un sacerdote, amados hermanos? De acuerdo a la ley bíblica, no la ley ahí de las religiones. Amén, gloria a Dios. Sabemos que un sacerdote era un hombre que se apartaba para Dios, a llevar el sacrificio, a hacer como el perdón de pecado. Pero vemos claramente de que cuando Dios habla de un sacerdote, que un hombre que se entregue, da la vida por la humanidad, que esa es Cristo Jesús. Cuando hablamos de sacerdote, estamos hablando de un servidor de Dios, alguien que lleva, como en tiempos antiguos, que habla aquí también la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 7, el cual llevaba los pecados del pueblo hacia la presencia de Dios. Ese es un sacerdote o un líder o un pastor que podía llevar, o sea, todos los clamores, las necesidades, todo esto a la presencia de Dios. Ahora, cuando hablamos del sacerdote único y inmutable que es nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Él mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, este es el verdadero sacerdote de la cual nosotros inclinamos nuestra cabeza, nuestras coronas que Él nos ha puesto, lo damos a Él. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque aquí claramente está, como dijo el pastor en este capítulo 7, está bien explicado lo que nos dice del sacerdote al quien tenemos que honrar y glorificar el nombre de Dios. Pastor. Gracias, hermanos. Bien, amados televidentes, es importante entender, como decían nuestros hermanos, sobre un sacerdote. Era la persona que traía al pecador ante la presencia de Dios. Era la persona donde administraba al pecador. Tenía que matar a un animal y toda cosa, pero él primeramente tenía que santificarse. Antes de venir a la presencia de Dios, tenía que santificarse, apartarse de todo. Luego cogía un animal, lo mataba en nombre de la persona, y la persona tenía que comprar ese animal para venir ante la presencia de Dios. O sea que es muy importante entender esta cosa. El sacerdote administraba al pecador ante Dios. El profeta es diferente. El profeta, ¿entiende? Venía, ¿entiende? Y traía el mensaje de Dios al pueblo. Mientras que el sacerdote traía al pueblo ante la presencia de Dios. ¿Ven ustedes? Repetimos. El profeta traía a Dios al pueblo. Administraba a Dios. Dios hablaba a través del profeta. Y administraba entonces los pecados de este hombre. Mientras que el sacerdote traía al pecador ante la presencia de Dios y Dios hablaba bien con esta persona, pero a través del sacerdote. Tremendo, Ahora, ya no hay necesidad de eso. Quiero que entiendan bien esto. Ya no hay necesidad de que el sacerdote, hombre, venga ante Dios, ni que el profeta, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Todos los pecados el Señor los llevó. Por eso el Señor dice, vamos a leer, lo que es muy importante que entiendan esto, hermano, porque mucha gente está equivocada y están administrando cuando no pueden administrar lo que el Señor está haciendo. Leamos a Hebreo, a Romanos capítulo 12, versículo 1. Mira cómo dice ahí. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya los sacerdotes no tienen que matar ningún animal. Y tenían que ser de la descendencia de Leví. Óiganme bien. Ni siquiera Moisés, ninguno podían hacer esa cosa, sino la descendencia de Leví. ¿Entiendes? De ahí entonces se cogían los sacerdotes para administrar. De esa tribu estaban, ¿me entiendes?, los levitas, que tenían que cantar y todos los cultos cristianos, los cultos, ¿me entiendes?, administrativos, tenían que ser de la descendencia de Leví. Ya no necesitamos la tribu de Leví para perdón de los pecados, porque ya el Señor murió en la cruz de Calvario y lo hizo vivo. Oigan, qué lindo.
El Señor murió en la cruz del Calvario, vivo, no muerto. Los levitas tenían que matar un cordero, una oveja, un buey. Ya no se necesita esa cosa. El Señor mismo pagó por todos nosotros. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 53 del 1 al 5. Porque todavía mucha gente sigue con esta tradición y eso es pecado. Y muchas religiones se llaman sacerdotes y somos sacerdotes cuando ya eso caducó. Dios solamente usó de la tribu de Leví, solamente. De ningún otro país las cosas como lo siguen practicando y cuantas cosas. Ni esa iglesia que enseña esas cosas, eso nunca es válido para Dios. Fue de la tribu de Leví, y de la tribu de Leví, Dios entonces escogió a ciertos sacerdotes de esa tribu para que matara un animal por los pecados de la humanidad. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo en nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora Cristo Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Aleluya. De acuerdo a la descendencia, ¿entienden? De Melquisedec. Así que es muy importante que entiendan, Dios nunca ha cogido ningún hombre de otra tribu, de otra nación, para el perdón de los pecados. Eso se llama paganismo e idolatría. Dios escogió de la descendencia de Leví a estos hombres, a estos hijos de Leví, para que administraran, mataran a un animal sin mancha, sin pecado, derramaran la sangre, y entonces el pecado de los hijos de Israel eran salvos. Ninguna otra tribu, ninguna otra nación. A través de Cristo, todo el mundo es libre. El Señor dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora Cristo es el verdadero, de acuerdo aquí a Hebreos 7, es el verdadero sumo sacerdote que Dios acepta. Solamente Cristo es el verdadero. Y por su sangre, no por un animal, no, por su sangre que derramó la cruz del Calvario, aleluya, somos pecados, somos pecadores, y Él nos limpia. Así que tengan cuidado, no crean en nada de estas cosas, porque no es de Dios. ¿Entienden? Dios no va con estas cosas. No se dejen engañar, amados hermanos. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre para que sus pecados y mis pecados y el pecado de la mía sea libre. Y eso es lo que está diciendo aquí nuestro hermano y escritor de los Hebreos. No se dejen engañar. Así que ningún sacerdote por ahí, ni sumo sacerdote por ahí, esos son paganos. ¿Entiendes? Ni los hijos, ¿entienden? De acá, ni los hijos, ¿entienden? De los sacerdotes y los reyes paganos. Tienen que ver con la salvación. Tienen que ver con los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y ya ni aún los hijos de Jacob, sino ahora es Jesucristo. No se olviden. Cristo es el verdadero sumo sacerdote, sacerdote que murió en la cruz de Calvario, que derramó su preciosa sangre por el pecado de la humanidad. Solamente Cristo. Recuerden, no más nadie, así que no pierdan su tiempo. Ni los chinos, ni los japoneses, ni Corea del Sur, ni del Norte, ni la India, ni Libia, ni Peloponesa, ni Grecia, ni Mahoma. ¿Entienden? Tienen parte de la salvación. Solo Jesucristo, ni la Iglesia Católica, nadie que se llame sacerdote tiene que ver con el perdón de los pecados. Solamente la sangre de Jesucristo, que fue la que Dios escogió para que nos libre de todo pecado. Sí, es muy importante cuando, como explicaba el pastor, mucha confusión hay porque muchos nosotros sacerdotes, hacemos líderes, pero recuerde bien, aquí hay una palabra que encontramos aquí en el libro del capítulo 7 de Hebreos, inmutable. Inmutable es algo
que trae paz, algo que es justo, un sacerdote que es justo como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al principio del capítulo 7 dice de que Él es un sacerdote de justicia, un sacerdote de paz. Y al final habla de que quien entrega la vida propia en vivo, hacer un sacrificio vivo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, solamente Él es sacerdote de sacerdotes por los siglos de los siglos, el que quita pecado, el que perdona pecado, el que levanta, que transforma, que cambia, que hace algo nuevo en la vida del ser humano, se llama Jesucristo el verdadero sacerdote. Pero muchos en estos tiempos, pero la palabra también nos enseña y nos dice que muchos vendrán haciendo apostasía, muchos vendrán a querer tener un reconocimiento o que los reconozcan, porque tal vez llevan una congregación, presentan una congregación, pero este es un líder. Pero muchos nosotros avanzamos que es un sacerdote, en la cual nosotros recuerde que el sacerdocio que aquí presenta el libro de los Hebreos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí viene todo lo que Dios prometió a Abraham. Y vemos nosotros la manifestación de su poder y su gloria en venir a perdonar los pecados del pueblo, del venir aquí a esta tierra, a hacerse hombre, sufrir todos los dolores. Y sabe cómo también reconocemos y sabemos que solamente en Jesucristo está todo. Cuando Él estaba en la cruz dijo, consumado es. O sea, todo lo que tenía que pagar nosotros los seres humanos, lo cargó Él todo. Y aquí también el capítulo 53 de Isaías nos explica de que ahí Él es que se llevó toda dolencia, toda enfermedad, todo pecado, todo lo llevó y lo clavó en la cruz. Y Él vive y reina para siempre por los siglos de los siglos, el verdadero sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Una bendición evidente que Dios nos permite a cada uno en este día, de que podamos escuchar lo que es quién es el verdadero sumo sacerdote. Pero también en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra también, cuando Él fue bautizado, también cuando Él se bautizaba, Dios también da testimonio de Él, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Entonces sabía que había un propósito en la vida de Él, y que todos los que escucharon, pues escucharon esa voz que es Jesús de Nazaret, es el que quita todo el pecado. Pero muy bien, es muy importante que podamos entender que a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Pero también Dios ha dejado hombres y mujeres para poder predicar la palabra. ¿Para qué? Para que puedan reconocer y venir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si lo vemos en el tiempo pasado, pues el pastor mencionaba que había sacerdotes que estaban atentos de lo que eran las cosas de Dios. Pero también en el tiempo de antes, cuando un sacerdote era hallado en pecado, era muerto. Vemos como un ejemplo, como los hijos de Aarón, que estaban haciendo cosas, estaban sacrificando sacrificio, fuego extraño delante de Dios. Entonces no había, ahí eran muertos ellos. Pero como vemos aquí a través de nuestro Señor Jesucristo, que no hay muerte, sino que el hombre que es pecador reconoce y se viene a los pies de Cristo. Y Cristo Jesús, que con su amor y misericordia lo restaura, lo vence y sobre todo lo limpia de todo pecado y lo vuelve nueva criatura. ¿Es para qué? Para que sirva a Dios con el corazón limpio y con una mente transformada a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, pastor. Amén. Bien, entonces encontramos que el sumo sacerdote administra, ¿entiendes? Y representaba a Jesucristo, no podía perdonar pecado, por eso tenía que matar un cordero, ¿entiendes? Y entonces el hombre siempre pecaba. Óigame bien la diferencia. El hombre que pecaba traía un cordero, lo traía ante Dios, el sacerdote mataba ese cordero en nombre de esta persona, derramaba la sangre y era perdonado. Pero el hombre volvía a pecar. En Cristo Jesús ya no puede. Cristo lo hizo una vez para siempre. La muerte de Jesús ya bastó. Ya no tiene que venir el hombre a los sacerdotes a comprar animales para matarlos. No, porque ya eso es inválido. Por eso dice el Señor que solamente a través de Jesucristo, conforme al orden de Melquisedec, el predicador, el profeta, ¿entiende? Sí puede predicar y la gente se convierte, pero no puede perdonar el pecado. Entonces la persona al convertirse tiene que estar en Cristo, ya no puede volver a pecar si Cristo lo perdonó, porque Cristo lo hace una nueva criatura.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no tiene que comprar animales ni bueyes ni esas cosas. La sangre de Cristo. Por eso la persona tiene que convertirse de veras. Porque cuando se convierte, dice el Señor, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que dé otro consolador. Seguramente el Señor lo sella. ¿Para qué ya no tiene que matar un animal? Porque ya está sellado como señal de nueva criatura. De que ha nacido de nuevo. Eso es lo que dice segunda, ¿entiendes? De Corintios 5:17. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. ¿Están entendiendo lo que dice hermano? Así que tengan cuidado de estarle pidiendo a un hombre que venga a perdonar el pecado. Ni los pastores, ni evangelistas, ni predicadores, nadie puede quitar el pecado del mundo. Solamente a Jesucristo. Y para ello tenemos que aceptar a Jesucristo, apartarnos de toda maldad. Y pedirle a Dios que nos llene su Santo Espíritu, que nos haga una nueva criatura. Usted ve, la diferencia es grandota. Somos nueva criatura. Así que ni sacerdotes, ni ministros, ni predicadores, ni pastores, nadie puede quitar el pecado, sino lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora usted viene, usted escucha el mensaje por el pastor y usted acepta a Jesucristo. Pero si el Señor no lo perdona, usted no está perdonado. Por eso es que mucha gente vive pecando y levantándose, porque no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Hay que ser lavado por la sangre de Cristo. Pues usted ve mucha carnalidad en las iglesias. Se convierte, son miembros, pagan su diezmo, como dice aquí Hebreo y otra cosa, pero no tienen un nuevo encuentro. Necesitan un nuevo nacimiento. Necesitan, entiende, morir al pecado para que el Espíritu Santo le guíe. Dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. Pero ese es el problema. Mucha gente está en la iglesia, pero no han nacido de nuevo y mucho menos no tienen el Espíritu Santo. Por eso que no es sacerdote. Ya el Señor quitó eso. Recuerden, la tribu de Leví se está levantando otra vez, pero ya eso no sirve. Ya eso matar de animales ya no sirve. Hay que venir a Jesucristo. No se olviden, hermano, el único que puede salvar, el único sumo sacerdote, la única persona que Dios acepta, que está ante la presencia de Dios para quitar el pecado, se llama Jesucristo. Pero todos los sacerdotes, eso ya no vale. No vale, eso es paganismo, eso es idolatría. Era una representación de lo que iba a venir. ¿Y la representación era quién? Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vemos aquí también que a través de que un ejemplo que da el sacerdote, que como diciendo un recordatorio a cada uno de la humanidad que a través de Jesucristo podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque solamente en Él podemos tener salvación. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que podemos ver, hay salvación. Entonces, en Cristo Jesús podemos tener la salvación y sobre todo gratuita, porque Él no compra, pero también tiene ordenanza, estatuto, que tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que vivir una vida agradable conforme a la voluntad de Él. Pero actualmente sabemos que hay mucha gente que donde le dicen que quieren que uno compre los milagros, compre la salvación, y la salvación no, porque Cristo Jesús lo hizo todo. ¿Todo para qué? Para que nosotros, para que la humanidad, que la creación de Dios que hizo en el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Y venga ese refrigerio, el refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas, y sobre todo en lo que podemos heredar, la vida eterna, que eso es lo que Dios hizo, darnos la vida eterna. ¿Para qué? Para morar juntamente con Él. Amén, gloria a Dios. Sí, he aquí cuando dice la palabra de Dios, he aquí Jesucristo, el que quita todo pecado del mundo, el Hijo del Dios viviente. Ahí debemos nosotros reconocer del Dios viviente, que es Jesucristo. En el libro del capítulo 3, versículo 16 de Juan, dice que por amor al mundo Dios envió a su Hijo amado, único, unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él es que hay vida eterna. No hay sacerdote, no hay hombre que pueda dar. Pero para no llegar al final del capítulo 7,
ahí también nos recuerda, dice, se le ha dado sacerdocio a los hombres débiles, porque sabemos que nosotros no podemos salvar, nosotros no podemos curar, no podemos sanar, no podemos libertar, solamente Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. La ley, si hablamos de ley, Cristo Jesús encierra todo en la ley, en Él. Él es la ley que debemos nosotros seguir, no la ley la que el hombre se inventa, no la ley de que el hombre escribe, no la ley que el hombre quiere colocarlo en una congregación o traerlo para que se pueda hacer. No, es la ley en Cristo Jesús, porque la ley dice que si me amáis, que guardemos su mandamiento. Entonces Él ruega a Dios Padre que nos dé otro consolador, una anestesia, una vitamina, un poder, una autoridad, un sello, que es el poder del Espíritu Santo. El hombre, nosotros los hombres no podemos dar esto. ¿Por qué? Porque solamente el Dios viviente, que lo crucificaron, lo maltrataron, lo mataron y fue a las profundidades, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Hombre no puede resucitar, porque nosotros no somos inmortales, somos mortales, que un día tenemos que dejar de este mundo. Pero Dios, el que vive, que reina para siempre, el que en Él hay vida eterna, se llama Jesucristo. Pastor. Amén. Recuerden, amados hermanos y amigos, que los sacerdotes es administrador, no salvador. Y solamente los sacerdotes descendientes de Leví, se lo está haciendo bien claro. Porque a través de los siglos son mucha gente que están adorando religiones que le llaman sacerdotes, porque se llaman administradores, pero no tienen que ver nada con Dios. Recuerden, Dios cogió de la tribu de Leví a un hombre llamado Leví, y ese hombre, ¿entiende?, ligado con Moisés, Aarón, ¿entiende?, y lo puso entonces para administrar, para matar a un animal y lavar con la sangre al pecador. Pero fue de los hijos de Israel, recuerden, no de ninguna otra nación. Bendito sea el nombre de Dios. No de ningún paganismo que está por ahí, ¿me entienden? Ni China, ni Japón, ni Vietnam, ni Corea del Norte, ni Corea del Sur, ni la India, ni Persia, ni Medo-Persia, ni Irán, ni Irak, ni Mahoma, ni la Iglesia Católica, ni todas estas religiones que andan por ahí con imagen que se llaman sacerdotes. Eso no tiene que ver nada con Dios. Quiero que se lo metan aquí y aquí. Nada con Dios. Así que si usted está haciendo limones y cuantas cosas a través de toda esa imagen, están equivocados. Porque el Señor dice, no te inclinarás a dioses ajenos delante de mí. No acepto ningún paganismo ni idolatría. Por eso es de la tribu de las 12 tribus de Israel, y que representaban a Jesucristo, porque aún ningún de ellos podían salvar los pecados. Ni los profetas, ni los predicadores, ni los apóstoles, ninguno podía limpiar el pecado. Aleluya. Solamente Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Él murió en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Usted ve? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es Jesucristo, hermano. Amén, gracias, Señor. Es Jesucristo. Así que no se equivoque. Si usted ha estado pidiendo, se va a condenar. Arrepienta, todavía hay tiempo. Mientras Él no venga, hay tiempo para arrepentirnos. ¿Y cómo? Aceptando a Jesucristo, confesando nuestro pecado. Él resucitó el tercer día, y después de 40 días subió a los cielos, y está sentado a la diestra, y viene pronto por segunda vez. Así que todos aquellos que acepten a Jesucristo son salvos. Recuerda, hay que aceptar a Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo. Si usted acepta a Jesucristo y no es lleno del Espíritu Santo, tampoco va a ser salvo. Porque quien nos hace nueva criatura es el Señor. Amén. Quien nos hace hijos de Dios es el Señor. Eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 16. Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en San Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los que no fueron engendrados de voluntad de varón ni de carne, sino del Espíritu Santo. ¿Ve usted? Así que dice, hermano, estamos predicando la verdad. Tiene que aceptar a Jesucristo, confesar sus pecados y apartarse del pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si usted no está en Cristo, no es salvo. Aunque pague diezmo, aunque pague ofrenda, que venga todos los días a la iglesia, si no acepta a Jesucristo y se aparta del pecado, no es salvo. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Son mucha gente que están engañados porque no se han convertido de veras. Necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos el verdadero sumo sacerdote que es Jesucristo, el Salvador del mundo. Santo su nombre, aleluya. La calla tu cuni mi amacu. Sirinda maya talla sala calla maya matupunaya. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es el privilegio que eso nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario para que cada uno, pero también a televidente, que es un privilegio que también que Dios nos enseña y nos da el favor, su misericordia, y nos da el entendimiento. ¿Para qué? Para poder conocer la verdad. Es muy importante que nosotros debemos buscar el rostro de Dios y conocer la verdad. Tal vez muchas veces lo preguntarán por tradiciones, por cultura, de una creencia que hemos venido trayendo de familia, de generación. Pero a través de la búsqueda de la relación con Dios es misericordioso. Dios nos perdona si hemos seguido dioses ajenos. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Porque hay veces que cuando dice que mi pueblo está a falta de conocimiento, ¿por qué? Porque falta de conocer a Dios. Entonces a través de la palabra nosotros podemos conocer a Dios y a través de eso Dios nos hace libre. ¿Libre para qué? Para poder entender y dejar las cosas que lo que hacíamos antes. Pero ¿quién lo hace esto? Es Cristo Jesús. Hay que permitir que Cristo Jesús entre en nuestro corazón y enseñarnos el camino, la verdad y la vida que es a través de Él. Pero si nosotros permitimos que Él entre en nuestro corazón, porque también Él dice que si abrimos la puerta, dice que Él cenará con nosotros y nosotros juntamente con Él. Que cenar lo que es el encuentro íntimo con Dios. ¿Para qué? Para que nos liberte de las cosas que hacíamos antes y nos vuelva a nueva criatura, para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Así es que como Dios quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para hacer conforme a la voluntad de Él. Bueno, Jorge. El autor y consumador de la fe, Jesucristo, el sacerdote de Dios, el que ha llevado y el que dice, Él es la certeza, es la convicción, es Jesucristo. Por eso nos invita en el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, que tenemos que tener nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros pensamientos, toda nuestra vida, nuestro ser en Él. Porque quitamos la mirada, ¿por qué dice la mirada? Aquí dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No dice, porque al final de este capítulo, capítulo 12, versículo 2 de Hebreos dice, porque el que está sentado a la diestra de Dios es Cristo Jesús. No un sacerdote humano, no un sacerdote de conocimiento de la palabra de Dios, no un sacerdote hombre hecho de carne. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo fue por el poder del Espíritu Santo, no fue engendrado de hombre, fue engendrado del poder del mismo Dios, Dios Altísimo. Vino entonces a hacerse humano para ver los sufrimientos del hombre, pero Él llevarlo y clavarlo en la cruz. Y ahí es que dice este capítulo 12 de Hebreo, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. ¿Por qué en Él? Porque primero es autor que nos ha traído vida. Estábamos en delitos y pecados, estábamos en mortandad, estábamos muertos. Quien nos vino a dar vida se llama Jesucristo. Dice autor y consumador. Cuando dice consumador es que se llevó todo. Es que no dejó nada. No vino solo por una parte, sino vino por todo y en todo, para que nosotros tengamos esa libertad de decir ahora, el que está sentado a la diestra de Dios, puesto los ojos en el sacerdote, que es Jesucristo, amigo televidente, en nadie más, puesto en el Hijo del Dios viviente, se llama Jesucristo. Ahí tenemos que nuestra mirada, nuestro ser
porque Él es el autor y consumador de todo pecado, de todo delito que era para con nosotros la humanidad, pero Él lo llevó a la cruz y obtuvimos la victoria a través de la resurrección, a través del que Él está a la diestra. Y algo más que nos lleva, nos dice el capítulo 14 de Juan, que Él está preparando morada, porque Él no dice donde yo estoy, yo no quiero que nadie venga, no, está preparando morada para todo aquel que esté puesto los ojos y crea que Él es el único sacerdote. Ahora nos dice que está preparando morada donde yo estoy. Quiero que vosotros estéis también. Entonces no solo una invitación, sino la promesa de Dios que nos dice a nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Pastor. Amén. Sí, queridos hermanos, hay una diferencia grande en lo que era y en lo que es y en lo que será. Si usted muere sin aceptar a Jesucristo, no importa cuántas cosas usted hizo, usted no se va a salvar. Si usted adoró imágenes de cosas y no aceptó a Jesucristo, usted no se va a salvar. Usted está condenado. Eso está escrito ahí ya. ¿Bien? Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que esto no es lo que era, es lo que está haciendo y va a ser. Yo tengo que aceptar a Jesucristo, apartarme del pecado, ser nueva criatura para ser salvo. Si usted andaba como esos sacerdotes y prendiendo velas y cuantas cosas y se murió, usted no es salvo. Por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Así que esto no es por herencia, esto es individual. La salvación es ¿qué? Individual. De antes la gente recibía el perdón de los pecados porque sus padres eran herederos, ya no. Al Cristo morir por nosotros, hay que aceptar a Jesucristo obligatoriamente. Recuerde eso. Esto no es lo que era, ni lo que es, sino lo que va a hacer a través de Jesucristo después de aceptarlo. ¿Acepta usted a Jesucristo? Ese es el momento clave. 2. Confesó su pecado y se apartó. Y 3. Tiene que ser a través de Jesucristo y no a través de ningún dios o ningún pagano o ninguna idolatría o lo que yo era ayer. ¿Qué es usted hoy delante de la presencia de Dios? Si el Señor viene, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Si no está escrito, ¿entiende? Y el Señor no va a escribir un nombre a menos que usted no acepte a Jesucristo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice a tu siervo, Señor. Mire el predicador, úsalo como siempre tú lo haces. Le pido que derrame tu espíritu y que la audiencia vea que tienen que aceptar a Jesucristo. Que si no lo aceptan no van a ser salvos. Y sobre todo que tengan el Espíritu Santo, si no lo tienen tampoco. Así que ten misericordia, Señor, y cuídanos a nosotros. Pido por Canaán y por todas las naciones que puedan aceptar a Jesucristo para ser salvos. En el nombre de Cristo, amén. Con nosotros empezar la palabra de Dios, Héctor aquí. Amén, gloria a Dios. La palabra se encuentra en Jeremías 1, del 4 al 8. Jeremías 1, del 4 al 8, dice la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vemos aquí en el llamamiento de Jeremías, el transcurso de lo que en el tiempo, cuando estaba viviendo allá en el tiempo de Israel, Dios lo había libertado a Israel por 450 años, pero a transcurso de eso ellos seguían pecando, ellos venían haciendo cosas que manchaban el carácter santo de Dios, y Dios continuamente, Él llevaba mensaje, levantaba profeta en ese tiempo, que solo Dios levantaba profeta, y son pocas las personas que Dios tenía el propósito en ese tiempo. Pero vemos aquí, Dios llama a Jeremías. Y el plan aquí es que Dios llama a cada uno de nosotros.
Porque aquí en la palabra de Dios nos enseña que muchos son los llamados, pero son pocos son los escogidos. Llamados, todos somos ser llamados para el arrepentimiento, para la vida eterna. Pero son pocos son los escogidos para poder ser portavoz de la palabra de Dios. Aquellos hombres y mujeres que actualmente Dios ha llamado, que son portavoz de la palabra, es que sabemos que tienen que pasar una transición, tienen que pasar un propósito en las manos de Dios. Este es el tema. El llamado de Dios, hay pruebas. ¿Pruebas qué? ¿Para qué? Para probar a cada uno. Para restaurar, para fortalecer a cada uno. Si vemos todo lo que del principio de Jeremías, vemos cuando él fue llamado y el transcurso de su caminar, cuando Dios lo llevaba el mensaje, pasaba circunstancias, pasaba situaciones, cuando él daba un mensaje le venía a prueba. Mucha gente le creían, otros no le creían, otros le decían que hasta le preguntaban, ¿tienes palabra de Dios hoy? Y hay otros que le decían, pues este no es profeta. Muchas veces eso es lo que dicen en los tiempos actuales. Puede ser que usted es joven, entonces Dios haya hecho un llamado y Dios lo está usando, pero mucha gente en el tiempo que tiene que estar en el evangelio piensan que usted como joven no puede escuchar la voz de Dios, no puede ser predicador de la voz de Dios. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poca tu juventud, le dice. Eso es lo que dice Dios a cada uno, que nadie tenga de menos a nuestra juventud, porque la juventud la juventud pueden escuchar la voz de Dios tanto como los que tienen años en el evangelio y los que se han convertido actualmente. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra de Dios. Vemos aquí a Jeremías, dice, vino palabra de Jehová. Pero Dios le dice a Jeremías, antes que te formase yo ya sabía. Y esto es lo que Dios tiene para cada uno. Cada uno que hemos nacido o los que están en el vientre de su madre en estos momentos, Dios tiene un propósito en cada vida de ellos. Conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Pueden ser instrumento en la mano de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando viene esa duda en nuestro corazón, yo soy joven, yo no sé hablar. Esta es la excusa que ponemos delante de Dios, no sé hablar. Moisés también puso excusas delante de Dios. No puedo hablar, me cuesta hablar. ¿Acaso yo no sé que tú eres un hermano Aarón? Delante de Dios, tal vez nosotros como personas ponemos excusa, pero delante de Dios no podemos poner excusa. Amén. Excusa en el sentido de que podemos poder predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Conforme al Espíritu Santo de Dios, conforme la enseñanza que Dios nos pone es que nosotros damos a las vidas. Pero Jeremías le dice, ay Señor, dije, ay Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Podemos ser niños de lo que es en edad, pero en conocimiento no, porque Jesús dice que Él crecía en estatura y en conocimiento a través que iba creciendo, y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Mientras vamos creciendo, Dios nos va enseñando más y más y más conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que las vidas, cuando escuchen la palabra de Dios, escuchen la buena nueva de salvación, vengan a los pies de Cristo, se postren a los pies de Cristo y puedan reconocer que solamente Cristo Jesús puede perdonar nuestro pecado. Aleluya. Solamente Cristo Jesús nos puede levantar, nos puede transformar en nuestras vidas. Nos vamos a preguntar, Señor, yo no sé hablar, nunca fui a la escuela, pero para esto ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios cuando nosotros dejamos que Dios mismo tome el control sobre nuestra vida. Tal vez está pasando problemas, situaciones, pero Cristo Jesús tiene el poder de cambiar esa situación. Cristo Jesús tiene el poder y la autoridad de cambiar la situación. Hay cosas que tal vez no podemos entenderlo. Hay cosas que nosotros con nuestros ojos carnales no podemos discernirlo, no podemos entender lo que estamos pasando. Pero la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo ahora? Esta es la pregunta que debemos hacerle a Dios. Señor, ¿qué tiempo yo estoy viviendo ahora? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Dice que hay tiempo de alegría, hay tiempo de gozo, hay tiempo de hambre, hay tiempo de escasez, hay tiempo de abundancia, hay tiempo de todo tiene su tiempo bajo la tierra. Pero es porque Dios permite.
Para ser instrumentos en las manos de Dios, es importante de que nosotros tiene que transformar nuestra vida Dios. Para ser instrumento en las manos de Dios, es necesario que pasemos nosotros por las aguas, por el desierto, por lugares que nosotros no podemos entender. ¿Pero para qué? Para Dios glorificarse. Problema familiar puede suceder, tal vez nosotros no entendemos, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Todo dice que no se mueve nada si no es bajo la voluntad de Dios. Todo sucede porque Dios permite. ¿Y por qué para Dios lo permite? Es para Dios glorificarse. ¿Glorificarse en qué? Para que los que nunca creyeron que Dios pueda transformar el hombre de aquel drogadicto, aquel que es alcohólico, aquel que está tirado allá en las calles, piensen que ya no hay esperanza, ya no hay vida en ese hombre. Dios lo puede levantar para ser un portavoz de la palabra de Dios, para ser atalaya en las manos de Dios, para llevar el evangelio de Jesucristo, para que las vidas que vieron a ese hombre tirado en las calles, donde ya era lo despreciable del mundo, Dios lo viene a hacer útil en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios que dice que hay en el tiempo, en tiempo de antes, Dios dice que le dijo a Jeremías, vete al alfarero. Nos enseña cómo Dios es el alfarero de nosotros. Dios es el que nos enseña. Dios es el que nos limpia, es el que nos quebranta y nos vuelve a hacer una nueva vasija. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces nosotros no entendemos los planes, los propósitos de Dios. Hay que llegar a lugares, enfermedades, cárceles o en circunstancias que nosotros nunca pensamos llegar. ¿Pero por qué? Para Dios glorificarse en ese momento. Es cuando nosotros dejamos que Dios tome control de nuestras vidas. ¿Por qué hay mucha incredulidad en nuestros corazones, en nuestras vidas? Porque nosotros hemos dejado de poder esperar en la voluntad de Dios. Hemos dejado de creer a Dios. También en un momento, problema familiar, nos hemos desahogado en ese problema, buscando una salida donde sabemos que no hay hombre, no hay mujer, no hay hijo, no hay padre que nos pueden ayudar, si solamente Dios Todopoderoso nos puede ayudar de cualquier problema que estamos pasando. Aquí Jeremías dice, ay Señor, yo soy joven, no sé hablar. También Isaías en el Isaías 6 habla también que cuando vio los ángeles, los serafines que andaban en los aires, dice que dijo, ay, yo soy hombre muerto porque soy pecador. Y a veces nosotros ponemos así, Señor, yo soy un pecador, yo no creo que tú me puedas perdonar. Pero Cristo Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos venir a los pies y rendirnos delante de la presencia de Él. Y reconocer, dice que un corazón contrito, humillado, dice Dios no lo rechaza. El hombre lo rechaza, la humanidad lo rechaza, pero Cristo Jesús no lo rechaza. ¿Por qué? Para eso ha venido Dios, para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestra rebeldía y para Él hacer nosotros y nos agarra y nos hace caminar por las sendas antiguas. Nos hace caminar por las sendas antiguas para andar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, de poder predicar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el único autor y consumidor de la fe. A través de Él nosotros podemos salvar nuestra alma. Pasamos enfermedades, pasamos circunstancias, pero eso no impide de poder hablar de Jesucristo. Muchas veces, mencionado anteriormente, muchas veces pasamos circunstancias que no entendemos, pero Jesús de Nazaret, si tenemos la relación con Él, Él nos da el entendimiento. Él nos da la enseñanza y sobre todo nos da juntamente la salida, que es a través de Jesucristo. Aquí Jeremías dice que cuando llevaba la palabra de Dios, dice que una parte menciona la palabra de Dios donde él dice que llevó el mensaje y lo fueron a meter hasta lo profundo de allá donde la cisterna, donde ya el agua ya estaba seco. ¿Por qué la cisterna? Porque querían callarlo. Todo aquel que trae palabra de Dios, siempre se va a levantar alguien donde le dice, esto no es palabra de Dios. Todo aquel que trae el mensaje de Dios, siempre se va a levantar alguien, tratar la manera de que no seguir predicando el evangelio. Pero si nosotros hemos conocido la verdad, hemos conocido a Jesucristo y Jesucristo nos ha limpiado y tenemos la experiencia con Dios, hay que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, pero es cuando es conforme al Espíritu Santo de Dios.
No nos adelantemos ni nos atrasemos, sino que hagámoslo conforme al Espíritu Santo de Dios. Aquí dice, los llamados de Dios siempre hay un propósito, pero también siempre se levanta alguien. También en el tiempo de Nehemías, cuando se escuchó el pueblo de Israel, dice que los muros estaban caídos. Y él dijo, regresó a restaurar. Pero allá en ese tiempo se levantó Sanbalat, Tobías. ¿Para qué? Para hacerle la guerra. Y esto es lo que sucede actualmente. Jóvenes, mujeres predican la palabra de Dios con poder, con unción. Siempre hay un celo. Siempre va a haber una contienda donde dice, yo no creo que él está predicando el evangelio, yo no creo que está predicando esto. ¿Por qué? Porque siempre se va a levantar. Así hicieron con Nehemías, tratando de destruir. Dice, no hagan esto, no hagan esto. Usan gente, ¿para qué? Para poder levantar una contienda, un chisme. Pero si nosotros somos instrumentos y conocemos la palabra y Dios nos enseña por la palabra de Dios, hay que seguir predicando la palabra de Dios, conforme a la palabra. Porque aquí dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y esto es lo que le dijo a Jeremías, y esto es lo que nos dice a nosotros: predica y no temas delante de ellos. No temas delante de ellos. Que nadie turbe tu corazón. Que nadie quite el gozo de Jehová. Habla delante de los hombres. Habla de Jesucristo. Usted que está viendo en este momento, está escuchando. No dejes tu primer amor, vuelve a Él. Y vuelve a hacer las primeras obras. Levantémonos para poder restaurar al caído. Para poder restaurar al que está quebranto. Pero es conforme al Espíritu Santo de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Yes. Porque la palabra nos enseña. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y quién es el que nos escoge? Es Jesucristo. Amén. ¿Quién ha escogido a los discípulos? Jesucristo. ¿Quién escogió a Pablo? Jesucristo. ¿Quién escogió a cada mujer, cada hombre que Dios ha sido instrumento en las manos de Él? Es Jesucristo. Yes. Si Jesucristo te ha llamado, sigue tu llamado, persiste en tu llamado y no dudes del llamado de Dios. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Si Dios te ha llamado, Dios te va a enseñar dónde debes caminar. Si Dios te ha llamado, Dios te va a enseñar por la palabra de Dios el mensaje actual, el mensaje conforme en este tiempo que estamos viviendo, y sobre todo el mensaje del arrepentimiento, que es a través de Cristo Jesús. Jesús es el único que nos puede salvar. Jesús es el único que nos puede restaurar. Como tanto que usó aquí a Jeremías tratar de restaurar al pueblo de Israel, Dios nos enseña a nosotros, que nos tiene a nosotros como instrumentos para poder predicar la palabra de Dios, para que la humanidad escuche que Cristo Jesús vive y está a la diestra del Padre, intercediendo por toda la humanidad. Y todo aquel que quiera arrepentirse, vengan a la presencia de Dios, y entonces Dios dará refrigerio para sus almas. Dice que vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No yo, Jesucristo. Jesucristo es el que puede descansar, dar paz a tu corazón, a tu alma. Y si estás pasando un problema, Jesucristo es el que tiene la solución. No sé cuándo, en qué momento, no lo sé, pero Jesucristo sí lo sabe. A través de Él todo va a estar bien, en la voluntad de Dios. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Sigan a Jesucristo, humildes delante de la presencia de Dios, porque en Él tenemos la vida eterna. Pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando sabes que te ha formado Dios en el vientre de tu madre, es que ahí está el plan y está el propósito de Dios en tu vida, porque cuando naciste ya está el propósito, así como estaba el propósito y el plan perfecto de Dios en Jeremías, su profeta, el portavoz de la palabra de Dios, el micrófono de Dios, porque sabes que aquí en este capítulo que le dio lectura a nuestro hermano, habla que él iba a ser enviado a los reyes, a las naciones,
a dar la palabra de Dios. Pero muchas veces decimos, ay Señor, yo soy torpe en esto, ay Señor, no sé hablar, ay Señor, no puedo hacer esto. Pero recuerda que al servicio de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, porque Jesucristo no lo dice, podrán la mitad, un tercio, una parte. No, todo lo podemos en Cristo. Pero tenemos que entonces decir nosotros, si un propósito, un plan perfecto tiene en nuestras vidas, es porque tú lo has hecho. Porque antes que yo me formase en el vientre de mi madre, ya había un propósito. Cuando ya nací, había un plan perfecto de Dios. Recuerden, hay plan y propósito de Dios en tu vida. Padre, te damos gracias a Dios por esta bendición maravillosa y poderosa. Gracias, Señor, por que algunos oídos, aquella mente, aquellos corazones que han recibido tu palabra, ayúdalos cada día, Señor, a los que tú has escogido y has llamado, para que puedan, Señor, ser parte, Padre Celestial, de poder formar, ser parte del reino tuyo, Señor, y que puedan venir a ti, Señor, rendidos, y que vengan, Señor, fortalecidos en tu palabra, en la guianza del poder de tu Espíritu Santo, y que puedan, Señor, entender todos los propósitos y los planes perfectos que tú tienes en cada vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus líderes, por tus pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles que tú has llamado y has escogido. Alimentalos y llénalos de tu poder, de tu gloria, la autoridad que les derrame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo televidente, ¿ha escuchado la palabra? Recuerda que el centro de salvación sumo sacerdote se llama Jesucristo, como decía el predicador. Todos aquellos profetas y toda esa gente predicaban para que aceptaran a Jesucristo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que Jesucristo va a descender, ¿entiendes? Dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Usted ve? Cristo es el centro de la vida. Todo lo que predicaron aquellos profetas tienen que aceptar a Jesucristo cuando el Señor venga a la tumba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que Cristo es el centro, el sumo sacerdote. Toda esta gente van a mirar. Dice que todos los que murieron esperando el día de la venida van a ver a Jesucristo. Y el Señor los llamará de la tumba. Llamará a cada cual por su nombre. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros. Los demás no van a resucitar si no aceptaron a Jesucristo, aunque escucharon el mensaje. Recuerda, aquí es Cristo, el centro de la vida. Repita conmigo: Señor, gracias te damos por Jesucristo. Gracias porque fue predicado, Señor, en el antiguo, en tiempo de Noé, Señor, en el diluvio. Todas aquellas personas que murieron esperando, como dice Pedro. Así te pido, Señor, también por los profetas que predicaron antes de Cristo venir. Toda esta gente, Señor, que vieron ese mensaje a través de Jesucristo. Los apóstoles, Señor, y todos los predicadores en nuestras generaciones que han predicado y están predicando a Jesucristo. Si tú esta vida aceptan a Jesucristo, Señor, porque sin remisión de la sangre no hay remisión de pecado. Por eso derrama, Señor, sobre ellos y que puedan convertirse ahora y siempre en Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, porque lo esperamos muy pronto mientras los hermanos se despiden. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.